No, y para continuar con la idea, están las grandes religiones, las grandes tradiciones de sabiduría, y lo que aparentemente ocurre es de que los sabios y santos de estas tradiciones encarnan, como te digo, lo más, encarnan, encarnan la tradición, lo cual significaría que de alguna manera no solamente representan, sino que son lo más elevado, lo más fuerte y poderoso que esa tradición tiene para ofrecer, ¿verdad? Y imparten las experiencias relevantes para los discípulos y seguidores de esa tradición, ¿verdad? Lo cual confirma y justifica y mantiene el rebaño, por usar esa palabra, o la burbuja de realidad de esas tradiciones, y continúa a través de la historia. Entonces, eso sería una perspectiva, una manera de ver también o de filtrar estos maestros. Por ejemplo, los judíos creían, quizás muy adelantados a sus contemporáneos, de que los milagros eran posibles. Entonces, Jesús vino, claro que él podía hacer milagros. Entonces es chistoso porque en el Evangelio de Juan también dicen, bueno, cuando están hablando las autoridades, dicen, bueno, pero este hombre está haciendo milagros, nos va a llevar a toda la gente, y los romanos no van a destruir nuestro templo. ¿Entendés? O sea que, y Jesús mismo también jugaba mucho con esa idea de los milagros, de que él decía, es mi trabajo, mi Padre trabaja, yo trabajo, y también dice, aunque no crean en mí, crean en mis obras. O sea, ahí se refiere claramente a los milagros, y la manera especialmente contundente con la que con eso él pasaba por encima de la autoridad establecida, demostrando, encarnando, ¿verdad?, esa tradición, ¿verdad? Si tomamos esa historia como cierta, entonces, o si no, Buda mismo también, ¿verdad?, que aparentemente hizo también algunos milagros, entre comillas, pero él constantemente, o sea que, no sé si no necesariamente constantemente, pero él hablaba y se refería de la reencarnación, por ejemplo, ¿verdad? O sea, de que, bueno, fulanito reencarnó tantas veces o lo que sea, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que termina aconteciendo? Como dije, la tradición se preserva, se confirma, ¿verdad? Se confirma, se reafirma y se preserva. Y continúa la humanidad en todas sus narrativas, en todas sus tradiciones, avanzando, ¿verdad? Y entonces lo lindo de lo que, como te digo, creo que hacemos, ¿verdad? Y especialmente a mí, eso es lo que me fascina, ¿verdad? Particularmente es nosotros agarramos quizás lo mejor, o quizás lo que más nos atrae de todas estas historias, narrativas y tradiciones, y entonces vemos eso, cómo podemos compaginar con nuestra propia vida, nuestra propia experiencia, y ver hacia dónde nos lleva, ¿verdad? Y entonces, por eso a mí me parece bastante particular tu punto de vista, porque vos encarás el hinduismo con mucha fuerza, ¿verdad? Pero también la agarrás y le metés ahí el tema de la resurrección del cristianismo, por ejemplo, ¿verdad? Lo cual a mí me parece algo interesante por sí mismo, ¿verdad? Y entonces recién estaba comentando el tema de abuela Ana, cómo ella, bueno, nació del agua y del espíritu, ¿verdad? Y de que realmente también estábamos diciendo recién de que la religión es la consolación, la especie de consolación de la religión es lo que nos queda hacia el final de nuestras vidas, ¿verdad?, con la edad, lo cual sin lugar a dudas está emparentado con la sabiduría, ¿verdad? Pero a mí lo que también más sin en ninguna manera desmerecer, ¿verdad?, el mérito de las religiones, ¿verdad?, y sin tampoco
dejar de lado sus puntos flacos, ¿verdad? Mi preferencia iría hacia escrutar, vamos a decir, si pudiésemos agarrar, si las religiones fuesen una naranja o alguna fruta así que le apretemos y salga todo ese jugo, ¿verdad? Entonces ese jugo para mí sería la sabiduría, ¿verdad? La cual por supuesto los filósofos también la encaran, ¿verdad? Y los sabios, no necesariamente los santos nomás, sino que uno va profundizando en el ser, y entonces la sabiduría es inevitable, que como creo que como ya dije ya, ¿verdad? La sabiduría sería esa especie de impulso curativo, sanador y expansivo, ¿verdad? Del ser mismo, ¿verdad? Y eso es lo que podría decir. Creo que las religiones son muy importantes, ¿verdad? Evidentemente no van a desaparecer en ningún momento cercano, ¿verdad? Y la sabiduría sería la especie de esencia de las religiones, si podemos decirlo así, porque no solo es la creencia y conocimiento, sino la experiencia de nuestro más auténtico ser, ¿verdad? Lo cual es la etimología de la religión, porque la religión es religar, o sea, volver a unir el ser con el ser, ¿verdad? Y por eso te digo que son varias cosas, ¿verdad? Que me parecen importantes, ¿verdad? En lo que respecta a la manera en la cual estamos encarando, ¿verdad? Estas conversaciones, y no sé qué me decía para eso. Lo que yo advierto, de lo que yo me percato, es que tu mente está enfocada de una manera bastante preponderante en la diversidad y multiplicidad de la realidad. Evidentemente eso forma parte de tu proceso, se puede decir, porque independientemente de eso que estaba mencionando, que con la edad acontece seguramente la madurez también mental, eso puede darse en una época también, digamos, previa, dependiendo de las circunstancias que a cada cual se le presenten. Nisargadatta, por ejemplo, cuenta que él se realizó, dice, a los 37 años, que es una edad que no está muy lejana de la que vos estás teniendo. Entonces, en realidad lo que te quiero señalar al respecto es de que decididamente ese enfocarse en la diversidad forma parte de la manera de funcionar la mente, de una manera común y corriente se puede decir, pero lo fundamental es apuntar a la unicidad de todo lo existente o de todo lo real. Y cómo uno hace eso de una manera, se puede decir, fructífera, desde mi perspectiva y conforme al proceso que me atañe, ¿verdad? Yo llego al punto de comprender que es Dios el que opera en cada uno de nosotros. Dios está, o sea, lo podemos poner de esa manera, ¿verdad? Atendiendo al punto de la diversidad, justamente, que es una realidad también, porque cuando yo te hablo de lo indiferenciado, en realidad me refiero a la manera en que la mente ve cuando todo es, se diría, más allá de lo perceptible. Porque en realidad la mente misma llega a comprender
que la realidad no es ni diferenciada ni indiferenciada. Está más allá de esas divisiones que la mente hace. O sea, simplemente es. La mente comprende que no puede alcanzar eso que es la realidad. Por eso, cuando uno se enfoca en la unicidad del ser, se puede simplemente decir, por ejemplo, como lo expone Ramana Maharshi. Ramana Maharshi dice, ¿qué se puede decir de aquel que ha disuelto el ego y reside siempre en el ser? Para él, solo el ser es, o solo el sí mismo es. ¿Qué le resta por hacer? Es una de las estrofas de su Satdarsana, como vos te acordarás. Entonces, para mí, lo fundamental es comprender que es Dios el que opera en cada uno de los seres humanos y en cada ser que sea concebible por la mente. Pero fundamentalmente, volvamos a nuestro ser humano. Cuando nosotros comprendemos que Dios opera en nosotros, eso reitero y creo que tenemos que reiterar, porque independientemente de que comprendamos y funcionemos de esa manera, el que piensa, el que siente, el que sufre, el que vive y el que muere en cada uno de nosotros es Dios mismo. El que ejerce la preferencia en cada circunstancia es Él. Se puede decir, si pensamos en un ser supremo que está inmanente e intrínseco en todo lo que existe. Y entonces uno vuelve su mente hacia la unicidad y lo demás uno va comprendiendo y discerniendo de la misma manera que vos estás haciendo. El tema del espíritu prevalece ahí porque el espíritu está más allá de la percepción, está más allá de la dicción. El espíritu se puede decir que realmente es inconcebible, pero lo impregna todo. Y en realidad, por eso, a lo que hay que apuntar desde la perspectiva que yo tengo y entendiendo que nací del espíritu y del agua, aún voy limpiándome, se puede decir, de mis condicionamientos probablemente. Estoy naciendo, estoy en un estado de continuo nacimiento del agua y del espíritu, y en esa instancia yo comprendo que todo lo que es solo Dios, es lo absoluto, y en mí opera, y yo debo rendirme a eso independientemente de que yo no excluya esa distinción entre Él y yo. Porque como ser humano soy también, independientemente de todos esos problemas que vos estabas planteando de la resurrección o la reencarnación, que después se esclarecerán para cada uno, porque a la postre, siendo Dios uno mismo y siendo Dios el que ejerce esa preferencia de la que mencionaste, en realidad, en la instancia oportuna eso acontecerá. Aquí y ahora Él está en nosotros, y el aquí y el ahora es atemporal, más allá del tiempo y del espacio, se puede decir en un cierto sentido, porque es lo que se puede llamar eterno por oposición a lo no eterno, o inmortal por oposición a lo que es mortal. Entonces, en lo que se tiene que atender fundamentalmente es, desde mi perspectiva, entender que Dios está en cada uno de los de los seres. Cada grano de arena es Dios, dice Nisargadatta. ¿Y qué hay con eso? Le dice a uno que le dice, usted ya me dice que yo soy la realidad suprema. En realidad eso es solo el comienzo, dice. Trabaje usted para experimentar en forma directa eso. Estoy
diciendo con mis propias palabras, no literalmente lo que él dice. Hay que experimentar esa realidad dentro de uno. Entonces, todo se alumbra. Todo porque uno nace del agua y del espíritu, se va limpiando a medida que va pasando. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo mismo está construido con contradicciones, se puede decir, para poder existir una alternancia armónica e ir creciendo. Ese cuerpo, esa estructura que diríamos momentáneamente está reducido en cierto sentido a una estructura material, diríamos, ¿verdad? Pero más allá de lo material está el espíritu que está operando y que es todos nosotros y nos lleva a crecer. Y por citar un poco lo que vos decías, ahí viene lo que vos le llamás la exploración infinita. O sea, la realidad es, decías vos, ¿verdad? Después el silencio. No, primero el silencio. En realidad no tiene un orden. Bueno, pero tenga o no tenga un orden, en realidad si hay un quién que sea lo real, entonces ese quién es todos y cada uno de los que hay, de los que existen. Y él es el que estaría en nosotros haciendo esa exploración infinita a la que vos te referís. La cuestión de la forma que adopte, de hecho, es una cuestión que habría que abordar otra vez como Jesús lo pone o como lo ponen Nisargadatta y los otros, ¿verdad? No, en realidad no se contradicen, podemos decir, independientemente de que se complementan plenamente y en realidad ni viene tanto a cuento porque uno tiene que apuntar a esa transformación, a ese cambio, a ese nuevo nacimiento que yo le llamo en realidad por este tiempo una mutación que tiene que acontecer con cada uno de nosotros acorde con lo que la ciencia ha determinado en relación con la evolución biológica. Cada uno tiene que convertirse en un mutante. Esa es mi idea en referencia a esta cuestión. Y sí, está muchas cosas sobre el tapete. Pero me gusta la idea que mencionaste sobre la alternancia armónica de los opuestos. Por eso de repente yo pienso y digo que soy un pensador triangular porque el 3 me parece más simétrico, el triángulo me parece más simétrico que la polaridad o la dualidad. O sea, si decís blanco o negro, entonces decís, bueno, gris. Si decís bien, mal, entonces, bueno, libertad. O si no, el cambio o el no cambio, o sea, lo mutable, lo inmutable y el devenir, ¿verdad? Y eso es lo que estás hablando de lo mutable, de la mutación, ¿verdad? Y por eso te digo de que me parece interesante, bueno, llegar a la mutación y ahí decidir lo que haces, si vas a resucitar o no, ¿verdad? Lo cual también, como vos decís, implica darle su realidad a este mundo de las formas y las apariencias, lo cual en el hinduismo no se le da tanto, ¿verdad? O quizás, como vos decís, pedagógicamente Yo te digo de que esa es una interpretación errónea. En realidad, la realidad de las formas y de los nombres es completamente real en un sentido absoluto. Lo único es que uno se apega a los nombres y a las formas y entonces considera como existentes por sí mismas sí mismos y entonces olvida de lo que en realidad lo
aglutina, se puede decir que es el espíritu. Bueno, pero esa, como te digo, es tu interpretación también viniendo del cristianismo, porque tenés el Ayatabada, por ejemplo, que Ramana mismo también menciona, que es de que nunca hubo creación, nunca hubo ninguna especie de expresión ni manifestación, nunca hubo nada. En realidad, esa es una cosa que no se contradice. No, digo que se contradiga, estamos hablando de... por eso te digo el pensador triangular, o sea, vos tenés la tesis, la antítesis y ahí llegamos a la síntesis, ¿verdad? Pero si querés aplicar lo que yo suelo tocar de una de mis metodologías del silencio, la realidad es, y la exploración infinita, yo diría que justamente después de, vamos a suponer que vos digas, bueno, está la mutación, o está la resurrección, o lo que sea, entonces llega, o la comprensión, entonces vos llegás a eso, o sea lo que sea, o sea quien sea que llegue a eso, la realidad, ¿verdad? Llega a eso, pero al ser el devenir o el cambio o la mutación. Están grabando. Sí, están grabando. Enseguida vamos a tener. ¿Querés ¿Querés irte ahora? Si ya me quiero ir, que ya Sí, está. Bueno, Bueno. dale.